El cartel de Medellín fue el primer y mayor cartel de la droga en Colombia. En la altura de su potencia, el cartel hacía unos $100 millones al día. En su mejor momento, suministraban el 96% de la cocaína de los Estados Unidos y controlaban el 90% del mercado mundial. El ascenso del cartel de Medellín. El miembro más famoso del cartel de Medellín es Pablo Escobar. Conocido como el rey de la cocaína, Escobar fue también el criminal más rico de la historia, llegando a obtener $2.100 millones en ingresos personales en un año. Era tan rico que incluso tenía su propio zoo. En el momento de la muerte de Pablo Escobar, se sabía que su fortuna ascendía a $60.000 millones. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Mientras que el mundo lo conocía como un delincuente cruel y peligroso, los habitantes de Medellín lo consideraban un hombre de negocios exitoso y generoso. En las ciudades locales, se había hecho un nombre como donante generoso de los barrios marginales de Medellín, especialmente a los niños pobres. Escobar tuvo sus comienzos a finales de los años 70, cuando el tráfico de cocaína se disparó. Tras el movimiento de los años 60, la demanda de drogas psicoactivas aumentó. Debido a su clima tropical, Colombia se convirtió en el primer productor de la planta de coca, de la que se obtiene la cocaína. Escobar entró en el negocio de la droga con el transporte de la pasta de coca, la parte no refinada de las hojas de la planta. Él mismo refinaba la pasta y contrataba mulas para que introdujeran el polvo usando maletas o en preservativos llenos de ella. Finalmente, Pablo Escobar se asoció con Carlos Leder y George Jun, dos compañeros del cartel de Medellín que tenían experiencia en el transporte aéreo. Organizaron vuelos al sur de Florida a través de las Bahamas, utilizando pequeños aviones que podían volar por debajo del radar y aterrizar en caminos de tierra sin dejar rastros. Escobar también contrató a su primo, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, para que se uniera al creciente cartel de Medellín. Durante años, Rivero dirigió el cartel de forma discreta siguiendo el mando de Escobar. Desarrolló las rutas que utilizaban los carteles y mantuvo el orden en ellas. El rastreo de los gobiernos. Cuando los gobiernos empezaron a tomar medidas contra el contrabando de drogas, Rivero fue quien ideó medidas alternativas. En lugar de pasar a otras rutas menos eficaces, Rivero empezó a ocultar la cocaína en cargamentos de cosas que eran legales, como frutas, neumáticos y electrodomésticos. Mezclaba la droga en la piel de la fruta, el cacao en polvo y el vino. Una vez en Estados Unidos, químicos entrenados extraían la droga para poder ser vendida. Con el tiempo, el gobierno estadounidense empezó a descubrir los movimientos y trucos del cartel de Medellín. Sin embargo, Rivero y Escobar siempre iban un paso por delante, cambiaban constantemente sus canales, pasando de las costas turísticas de las Bahamas a Haití. Los miles de delitos del cartel. Como parte del negocio, el cartel de Medellín estaba naturalmente envuelto en la violencia y el crimen que se extendía más allá del contrabando de drogas. Se desconoce el número exacto de asesinatos llevados a cabo por los miembros del cartel, pero algunas fuentes lo sitúan en torno a los 4.000 asesinatos. Tampoco mataban solo a civiles o a otros miembros del cartel de la droga. Al menos 1.000 de ellos eran policías o periodistas de Medellín, mientras que 200 eran jueces y funcionarios del gobierno colombiano. Incluso mataron al presidente colombiano, Luis Carlos Galán, cuando se dirigía al escenario para pronunciar un discurso ante 10.000 personas. En 1989, Escobar y el cartel de Medellín fueron responsables del atentado criminal más grande de la historia de Colombia. En un intento de asesinar al candidato a la presidencia César Gaviria Trujillo, el cartel colocó una bomba a bordo del vuelo 203 de la compañía Avianca. Momentos después de despegar, el avión explotó sobre la ciudad de Soacha, matando a 107 personas. Aunque muchos de sus crímenes fueron bien publicitados, miles de asesinatos, secuestros y atentados no se denunciaron. La caída del cartel de Medellín. A principios de la década de 1980, la cocaína se había convertido en una epidemia y se había declarado la guerra contra las drogas. La cocaína en forma de crack, una alternativa más barata y adictiva, había hecho su aparición en los centros urbanos de Estados Unidos y provocó que el gobierno aumentara la presión sobre Colombia para capturar a los traficantes, concretamente a Escobar y al resto del cartel de Medellín. Sin embargo, a pesar de la orden de extradición formal de Estados Unidos y del aumento de la presencia policial colombiana, Escobar consiguió evitar su captura.
juró no entregarse nunca a Estados Unidos ni a nadie y siguió dirigiendo su cartel desde Colombia. Al quedarse sin opciones, la recién organizada Administración para el Control de Drogas envió a Colombia a 2 agentes, Javier Peña y Steven Murphy, para que ayudaran al gobierno colombiano a capturar a Escobar y extraditarlo a Estados Unidos. A los pocos días, Escobar había puesto una oferta de $300.000 por las cabezas de Peña y Murphy. Los 2 agentes fueron puestos inmediatamente bajo vigilancia por las autoridades locales. Sin embargo, las recompensas impulsaron a otras organizaciones a aumentar sus esfuerzos de búsqueda y pronto se formó el Grupo de los Pepes, personas perseguidas por Pablo Escobar, un grupo militante decidido a llevarle ante la justicia. En 1991, parecía que iban a conseguir su deseo. Al sentir la presión de la policía, los Pepes y de los carteles rivales, Escobar finalmente organizó su rendición. Sin embargo, estaba decidido a no ser encarcelado como una vieja mula del narcotráfico, sino que se propuso cumplir su condena en la Catedral, una lujosa prisión diseñada por él mismo, situada en una montaña con vistas a Medellín. Por supuesto, siendo Pablo Escobar, fue capaz de escapar de la Catedral en poco tiempo y estaba de vuelta en las calles de Medellín traficando con drogas casi antes de que las autoridades se dieran cuenta de lo sucedido. Sin embargo, pronto la evasión de la detención empezó a afectar a Escobar. Se volvió paranoico, recurriendo al odio y a la violencia con más rapidez que antes, hasta el punto de asesinar a 2 de sus aliados. El fin de Escobar. Finalmente, un día después de su 44 cumpleaños, Pablo Escobar fue capturado. Había cometido un error fatal al estar demasiado tiempo hablando por teléfono con su hijo, Juan Pablo Escobar. La policía pudo rastrear la señal y rodear la casa. Cuando Escobar trató de escapar a los tejados, fue disparado por las autoridades colombianas. En pocos momentos, Pablo Escobar estaba muerto. Aunque Escobar había muerto, el cartel de Medellín estaba lejos de desaparecer. Sus redes de distribución, unas de las más eficientes del mundo, siguen funcionando, canalizando la cocaína de los nuevos carteles a lugares como Sierra Leona, Barcelona y Chicago. La ciudad de Medellín, antiguamente arrasada por la delincuencia, con unos 6.000 suicidios al año, presenta ahora rascacielos y edificios de gran altura. La economía se ha igualado, abriéndose a la cultura y el arte y disminuyendo la actividad de las bandas. El tormento al que el cartel de Medellín sometió a la ciudad la empujó a ser más grande, mejor y más viva que antes. Antes de irnos, déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este video. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete para que te notifiquen cuando subamos nuevos videos. Gracias chicos y hasta el próximo video.